Hola, ¿qué tal, apreciados amigos? Un placer saludarles nuevamente en nuestro repaso de la lección. Hemos llegado a la lección número 4, una lección muy pero muy interesante. El mismo nombre, por las malas, nos dice que va a estar muy pero muy bueno. Pero como en cada lección hoy tenemos nuestra cápsula instructiva hecha por el pastor Daniel Hernández. Sin duda alguna va a ser de enorme bendición. Así que, Pastor Daniel, tienes tu tiempo, por favor, compártenos hoy la cápsula de este día. Hola amigos y amigas de Charla Bíblica, gracias por acompañarnos en un momento más, en un espacio más de esta cápsula para lecciones de escuela sabática. Recuerden que estamos aprendiendo acerca de las disciplinas espirituales, es decir, aquellas actividades, hábitos y prácticas que nos van a ayudar para seguir creciendo espiritualmente. Y hoy nos corresponde hablar acerca de la lectura de la Biblia o el estudio de la Biblia. Para nadie es extraño que la Biblia constituye una herramienta importante y fundamental en el crecimiento espiritual. Constituye, como decimos, el alimento espiritual. Pero hoy no hablaremos acerca de la importancia de la lectura de la Biblia, porque entiendo que somos conscientes acerca de esto, sino que revisaremos algunas ideas sobre cómo podemos mejorar en nuestra lectura de la Biblia y sobre todo cómo podemos prepararnos para una lectura exitosa de la palabra de Dios. Primero tenemos que diferenciar entre el estudio devocional y el estudio bíblico como tal. En otras palabras, de un momento en el que dedicamos tiempo para meditar y orar a la par del estudio de la Biblia, y de otro momento al que llamaremos un momento de investigación para aprender y conocer más sobre un tema determinado de la Biblia. En otras palabras, el primer momento significaría un momento especial de intimidad, de meditación, de reflexión, que generalmente suele ser breve, corto, mientras que el otro demanda más tiempo, más esfuerzo. El estudio bíblico implicaría ya profundizar a un nivel un poquito más abajo, más allá de lo básico. Así que vamos a diferenciar estos dos momentos. Para ambos momentos utilizaremos algunas herramientas y también tendremos algunas recomendaciones importantes, pero hablaremos un poquito más acerca de eso en las próximas cápsulas. Primero, el espacio es importante, el lugar en donde estudias la Biblia es importante. Puede ser en tu recámara, puede ser también en un espacio abierto, no sé, en un parque, en un jardín, en un espacio en medio de la naturaleza. Y también, por supuesto, y lo más recomendable sería hacerlo en un lugar especial de la casa que pudieras dedicar como una biblioteca o como un espacio de retiro. Si la casa no tiene esas condiciones, si no tienes un espacio libre como una biblioteca o un pequeño estudio o algo así, puedes hacerlo también, por supuesto, en la sala, aunque te demandará dedicar un tiempo especial donde no tengas interrupción, no sé, muy de mañana, antes de que los demás se despierten, o ya demasiado tarde por la noche cuando todos están yendo a descansar. Así que demanda un poco más de esfuerzo, pero sin duda alguna será una gran bendición para ti. Ahora bien, el espacio puedes acondicionarlo con algunos elementos importantes, más o menos, dependiendo de tus necesidades, también del acceso que tengas a ellos. Por ejemplo, la música es importante. La música prepara el ambiente, ayuda a concentrarse y permite que la lectura sea amena y que podamos disfrutarla. Así que te invito para que entres, no sé, a YouTube, pongas música de estudio o himnos cristianos en piano, por ejemplo. Te recomiendo que sea música instrumental y no música cantada, porque es mejor que suene simplemente un instrumento, te concentras más a que escuches a alguien cantar. O si es música cantada, puede ser a un nivel muy bajito. Lo importante es que la música ayude o contribuya para crear un ambiente de meditación y un ambiente que prepare tu mente, tu corazón para estudiar la Biblia. Además, lo puedes hacer a través de audífonos, la escucha lo puedes hacer a través de audífonos o algunas bocinas, ya esto lo comentábamos en la cápsula anterior. Te recomiendo que utilices una mesa cómoda, una silla donde puedas sentarte, puedas poner los papeles, los documentos, o bien si tienes una tableta puedes utilizar la tableta y de esa manera puedes tener ahí herramientas donde quiera que estés, es decir, si estás en el campo abierto o si estás en algún espacio que no sea tu casa propiamente. Lo más recomendable es hacerlo en un lugar privado donde tengas todas las herramientas necesarias.
Puedes también tener a la mano lápices de colores o marcatextos también para poder subrayar, para poder hacer anotaciones. Te recomiendo que tengas también hojas blancas a la mano o que tengas también un diario devocional, que es una libreta especial donde vas compartiendo allí tus propias reflexiones. Y esto es bien importante porque te permitirá volver a ellas, volver a esas ideas y poder recordar esos momentos especiales con la lectura de la palabra del Señor. Pero también ese diario devocional puede ser el semillero para reflexiones, para sermones que después puedas compartir en tu grupo pequeño, en tu clase de escuela sabática o en algún sermón. Esto es muy importante porque en medio de la lectura devocional o en medio del estudio bíblico ya propiamente van surgiendo muchas ideas que permiten después compartir con otros. Y además te recomiendo por supuesto que tengas a la mano ya sea una computadora o que tengas una tableta si puedes tener acceso a ello, ya que hay programas que pueden ayudarte, software específicamente dedicados para el estudio de la Biblia, a los que les puedes sacar provecho. También lo puedes hacer a través de aplicaciones en tu propio teléfono o en una tableta. Si no tienes estas herramientas, no importa. Hay otras formas y otras maneras de estudiar la Biblia y de concentrarse, pero sería muy bueno si pudieras tener acceso a estas herramientas. En las siguientes cápsulas quiero compartirte un poquito cómo sacarle provecho y recomendarte algunos programas que te van a ser de utilidad. Te mando un fuerte abrazo y deseo que puedas tener una excelente experiencia de estudio de la palabra de Dios, que puedas crecer y también te animo a compartir tus conclusiones, las cosas que vayas aprendiendo a través de las redes sociales. Así que por ahí nos estaremos viendo y leyendo con la ayuda del Señor. Bendiciones para todos. Gracias, Daniel, por habernos compartido esta cápsula. Sin duda alguna nos va a ayudar mucho para poder conocer y profundizar más sobre la palabra de Dios. Queridos, ahora tenemos la lección número 4, titulada Por las malas. Este título a mí me llamó la atención porque alguna vez no seguiste el consejo de alguien que te dijo no hagas eso, no vayas por ahí, ten cuidado, no tomes esta decisión porque te va a pasar algo malo. Yo no sé si a ti te pasó, a mí me pasó muchas veces, me caí de bicicletas por ir en un camino que me dijeron que no, tomé malas decisiones y entonces la típica palabra, te lo dije, ¿verdad? Sobre todo las esposas lo hacen muy seguido. Y bueno, hoy vamos a estudiar cómo Dios al pueblo de Israel le dijo, ten cuidado porque te va a ir mal. Y lamentablemente también el te lo dije, Dios se lo tuvo que decir al pueblo de Israel. Así que hoy estoy súper contento porque tenemos un grupo muy bueno de invitados de lujo. Aquí está con nosotros nuestra querida amiga Abby Vite. Bienvenida, Abby. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. También Emanuel Hernández. Muchas gracias por la invitación. Nos da gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Emanuel. Nos da mucho gusto. Y también tenemos a Marcos Gil. Gracias Edgar, aquí estamos, ¿verdad? Para tener una plática amena, no solamente entre nosotros, sino también para nuestros amigos que nos ven. Excelente, bueno, tenemos invitados de lujo y gracias por acompañarnos. La lección número 4, por las malas, nos habla de la realidad de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Dios advirtiéndole al pueblo que tuviera cuidado, ¿verdad? Que no se aliara con ciertos grupos, que no tomara decisiones, que lo buscaran. Lamentablemente en esta parte del libro de Isaías, el pueblo y los líderes, en este caso el rey, no siguieron el consejo. Así que hay una pregunta importante. Resulta que Dios le da una profecía al pueblo, porque lamentablemente el pueblo no estaba siguiendo el camino, y entonces Dios le da una profecía. ¿En qué consistía la profecía que Dios le dijo al pueblo de Judá sobre lo que les sobrevendría, lamentablemente, por no obedecer? Emanuel, ¿tú puedes explicarnos un poquito de esto? Sí, realmente el profeta Isaías, en el contexto de los tiempos, el profeta Isaías estaba prácticamente empezando su ministerio. Y yo creo que Dios en su plan estaba llamando a Isaías porque venía un periodo sumamente difícil para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y bueno es que los reyes no estaban haciendo los preparativos para poder enfrentar lo que venía. Y realmente es difícil pensar que cómo es que Dios estaba haciendo lo posible para que ellos entendieran el problema que venía
y ellos no estaban dispuestos a entregar su vida, a consagrar su vida. En este caso, Acaz, Isaías entró de lleno en su ministerio y le dijo, bueno, el pueblo va a ser esclavizado, y le habló acerca de tantas muertes, le habló a futuro. El Señor le reveló lo que iba a venir a futuro y todas las muertes, los esclavos que iban a ser llevados a Babilonia, y realmente faltaba un poquito para que viniera la intervención de Dios en la vida de Ezequías, el futuro rey, y después que Sennacherib fuera prácticamente el último que fuera llevado como esclavo a Babilonia. Y realmente Dios estaba haciendo lo posible para que a través de Isaías Acaz entendiera lo que venía. Y sin embargo, Acaz, dice el capítulo 7 del libro de Isaías, hizo lo malo. O sea, empezó a hacer lo malo, desobedeció, adoraba a ídolos, promovía la adoración a Baal, promovía ciertas pecados que en un momento Dios no toleraba. Y a pesar de que Isaías estaba haciendo lo propio como ministro, como profeta de Dios, Acaz no estaba entendiendo la intervención de Dios en ese momento. Lamentablemente Acaz no le ayudaba, no sé cómo ustedes vean, pero yo veo esto, que Acaz no le está ayudando al profeta Isaías y mucho menos a Dios. Ahora, el pueblo está siendo advertido. Esta fue una advertencia directa de lo que les iba a pasar y aún así siguieron. Yo me pongo a pensar, ahorita que Manuel nos compartía de una forma tan magistral todo este contexto histórico. Hoy en día, por ejemplo, estamos ya en el 2021 y lamentablemente la pandemia dejó muchos estragos en el 2020. Yo me he preguntado, Marcos, ¿no será que esta pandemia que nos ocurrió pudo haber sido una especie de advertencia de Dios? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Claro que sí, sin duda que es una advertencia que viene de Dios sobre los acontecimientos que pronto vendrán para esta tierra, ¿verdad? Y que nos están señalando que brevemente Jesús vendrá. Así que lo mismo que le pasó al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que estar alerta. Es por eso que estas lecciones nos muestran, no solamente es para ver el contexto histórico, sino para ver nuestra condición, ¿verdad? Y si Dios nos está llamando en este tiempo, nos está marcando el camino de que Él viene pronto y de lo que va a suceder, que a nosotros no nos suceda lo que le pasó al pueblo de Israel, sino que nosotros obedezcamos la voz de Dios. Ahora, algo que me llama la atención, no sé cómo ustedes lo ven, Avi, es que la gente, a pesar de que pasaron por toda esta pandemia, ¿no?, del coronavirus y todo esto, he visto a dos grupos, no sé si ustedes también lo han logrado identificar seguramente. Hay un grupo que ha dicho, no, pues yo creo que ya debo de acercarme a Dios, debo arrepentirme, ha habido como un cambio de proceder. Pero de repente hay otro grupo que dice, no, Dios no existe, se olvidó de nosotros, esta pandemia nos va a matar, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder buscar ese equilibrio, Avi, para tener la actitud correcta y que no nos agarre desprevenidos las crisis que pueden venir a la vida? Sí, yo creo que algo que ha pasado y lo hemos visto mucho es que la gente se está desanimando por ver tanta necesidad. O sea, no es tan solo la pandemia lo que ha afectado la vida de las personas en cuestión de salud, sino que ha venido a afectar la vida completa. Es decir, no tenemos esa libertad de andar por las calles, la gente está encerrada en sus casas, tenemos que tomar todo el tiempo unas medidas preventivas que no estábamos acostumbrados y que nos están haciendo que nuestra vida sea diferente. Así que, por un lado, sí puedo entender que hay muchas personas que se sientan tristes, se sientan mal, puedan sentirse desanimadas, incluso el mismo encierro puede provocar eso, ¿no? Escuchaba de personas que decían, bueno, si no me muero por la pandemia, me voy a morir, pero va a ser por otra cosa completamente distinta, como pudiera ser el estar tanto tiempo encerrado y llegar a tener una depresión, caer en una depresión. Pero lo que me gusta también es que hay otro grupo de gente, que quisiera pensar yo que es la mayoría, que se ha dado cuenta que esto es solamente el cumplimiento de la profecía. Es decir, así como al pueblo de Israel se le profetizó lo que iba a pasar
y ellos sabían perfectamente, nosotros también sabemos lo que va a pasar. Y en lugar de estar preocupados, estar tristes por lo que está aconteciendo ahora, nosotros deberíamos de tener una actitud diferente, que es estar contentos porque no por la pandemia y lo que está trayendo, sino porque sabemos que son los acontecimientos previos al magno regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese es, yo creo que lo más importante que nosotros pudiéramos aprender de esta situación. Definitivamente, y has tocado un tema muy, muy interesante, porque la advertencia no es para desanimar, ¿no? La advertencia es para que estemos alertas y para que nos preparemos. Ahora, lamentablemente, la desgracia del pueblo de Judá fue que el rey Acaz era realmente necio. En la lección anterior vimos que era muy necio, no captaba. Y entonces él llevó al pueblo en desgracia. Entonces yo quiero, si podemos ir a Segunda de Crónicas 28, del 20 al 28, yo quisiera que me ayudaran a comentar esta pregunta. ¿Cuál fue la desgracia del rey Acaz al intentar confiar en el rey de Asiria? Ustedes recuerdan que Acaz pues había sido amenazado por el rey de Siria, y entonces él, en vez de buscar la ayuda pues de Dios, él busca la ayuda del rey Sennacherib. Entonces en Segunda de Crónicas 28, del 20 al 24, aparece la desgracia de este rey, que sin duda alguna nos va a ayudar un poquito a obtener la perspectiva para poder saber cómo poder evitar lo que nos puede ocurrir. Ahora dice aquí: también el rey Tiglat-Pileser de Asiria atacó a Acaz, lo mantuvo sitiado sin brindarle ningún apoyo, y aunque Acaz saqueó el templo del Señor y el palacio real y las mansiones de los príncipes, eso yo tengo ganas de rasgarme mis vestiduras cuando leo eso. Y todo lo que se le dio al rey de Asiria, no lo ayudó, dice mi versión Reina Valera contemporánea. Para colmo, mientras más lo presionó el rey de Asiria, mayor fue el pecado del rey Acaz contra el Señor, pues Acaz ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y dijo: ya que los dioses de Siria ayudan a sus reyes, yo también voy a ofrecerles sacrificios para que me ayuden. Pero esos dioses fueron la ruina de Acaz y de todo Israel. Además de todo esto, Acaz recogió utensilios del templo de Dios y los hizo pedazos, luego cerró las puertas del templo del Señor y se hizo altares por todos los rincones de Jerusalén. Un verdadero desastre, ¿no es cierto? Ahora, en lo que leímos aquí, en base a esto, Emanuel, ¿qué elemento te llamó más la atención que fue, ahora sí, que la desgracia de Acaz? Pues uno de los puntos que encontramos aquí de los reyes es que más de una vez encontramos, en el caso por decir de Ezequías, que cuando vino el rey enemigo para acecharlo, él buscó a Dios, de alguna manera pidió auxilio a Dios, y Dios exterminó al ejército enemigo. Pero en este caso vemos que acá se alió, quiso hacer alianzas con alguien que supuestamente lo iba a defender, ¿no? Y que le dio muchos presentes, y sin embargo este lo traicionó en el momento cuando Tiglat-Pileser vino a acecharlo y atacarlo. Y qué lamentable, porque a veces confiamos más en personas que no tienen el temor de Dios, personas que no conocen la lealtad y que en algún momento no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos cometer errores, como en el caso de Acaz. Prácticamente en ese momento de necesidad no hubo ninguna ayuda terrenal, aunque y lo peor es que se olvidó del que el único que podía ayudarlo en ese momento podía ayudarlo, que era Jehová, que era Dios. Y qué lamentable que Acaz haya tomado esa serie de decisiones equivocadas que lo estaba llevando precisamente a ese fracaso, ¿no?, espiritual y como rey, prácticamente. Un líder espiritual totalmente derrotado, derrumbado emocional y espiritualmente, porque en uno de los textos, el verso 23 dice: ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Y su razonamiento, ¿no?, que dice: ya que los dioses de Siria ayudan a su rey, yo también voy a ofrecer sacrificio para que me ayuden. O sea, él dejó totalmente de confiar en Dios, Marcos. ¿Cómo ves? Claro que sí. Unos versículos más atrás menciona que, de hecho, el libro de Isaías
lo menciona, ¿verdad? Que Dios estaba dispuesto a ayudarlo, ¿verdad? Él le dijo, va a pasar esto, pero tú confía en Dios, le dijo Isaías, ¿verdad? O sea, él tenía la opción que era Dios, ¿verdad? Que no quiso usar. Desafortunadamente, y nos pasa a nosotros también, ¿verdad? A veces nos pasa algo y la primera opción es Dios, ¿verdad? Pero lo dejamos hasta lo último. La pasamos al final. Primero buscamos los medios, ¿verdad? Primero lo que hacemos, por ejemplo, si nos sucede algo, buscamos relaciones de hombres, ¿verdad? Para que ellos nos ayuden a arreglar una situación, a lo mejor una situación legal, ¿verdad? Pero la solución es Dios. Y eso le pasó a Acaz. Él tenía la solución y el mismo profeta Isaías se le había dicho, Dios va a estar contigo, no temas porque Dios va a estar contigo. Es cierto, Dios a veces usa a los reyes paganos para cumplir sus propósitos, ¿verdad? Y de que iba a ser sitiada Judá, de que iban a ser tomados cautivos, ¿verdad? De alguna manera Dios ya había hecho provisión y había hecho provisión a través del rey asirio, ¿verdad? Para que el rey de Siria y de Israel, ¿verdad? Fueran derrotados por el rey de Asiria. ¿Qué hizo Acaz? Pues fue a ver a este rey asirio, ¿verdad? Para que le ayudara. Y sin darse cuenta que era uno de sus acérrimos enemigos. Claro, era el peor al final. Era el peor, ¿verdad? Porque todos estos reyes, ¿verdad? De alguna manera estaban haciendo planes para atacar y para despojar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y entre ellos estaba el rey de Asiria, ¿verdad? Y esto lo llevó a la ruina total, porque con quien pensó que lo iba a ayudar era su enemigo. Totalmente, totalmente. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los seres humanos, quedamos totalmente chasqueados, ¿no es cierto? Ahora, ¿tú qué piensas, Avi? ¿Será que este concepto de primeramente siempre poner nuestra confianza en Dios, si yo me enfermo, por ejemplo, y necesito ir a un médico, ¿sería correcto que yo dijera, bueno, no, primero voy a pedirle a Dios que me sane, no debo ir, por ejemplo, si me enfermo de cáncer, no debo ir a que me den quimioterapia porque Dios me va a sanar? ¿O será eso presunción? ¿O será falta de fe? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Yo creo que ahí, bueno, hay varios factores. Uno de ellos podría ser que es cierto, yo he escuchado de personas de una fe muy grande que se han puesto en las manos de Dios y Dios les ha hecho un milagro real, palpable en su salud física. Sin embargo, también conozco de personas que han estado en una situación difícil de enfermedad y también han pedido a Dios y aún así han seguido con su proceso de enfermedad. Entonces, creo que sí es importante el poder poner a Dios en primer lugar. ¿Qué significa? Que voy a poner mi confianza en Él, que voy a poner toda mi preocupación, mi angustia, mi necesidad en las manos de Dios. Y después voy a buscar los medios necesarios para poder atender esa necesidad. En específico, cuando hablamos de una enfermedad, nosotros sabemos que hay especialistas para cada una de las enfermedades, ¿no? Entonces, lo ideal sería poner mi confianza en Dios y después ponerme en las manos de los especialistas para poder atender mi caso. Excelente, excelente, muy bien. Creo que eso nos ayuda a tener una perspectiva correcta de lo que tenemos que hacer. Ahora, hay un elemento clave aquí en la lección que se menciona acerca del temor. Muchas veces hablamos del temor de Dios, de cómo en ocasiones pues a Dios hay que tenerle miedo o temerle, ¿verdad? El concepto que se utiliza. Yo les quiero preguntar, ¿cómo podemos explicar la idea de que solo a Dios hay que temer? ¿Acaso la Biblia no dice, y aquí está en 1 de Juan 4:18, que en el amor no hay temor? Entonces, si Dios es amor, ¿por qué entonces en el Antiguo Testamento me dice que hay que temerle? ¿No será que nos estamos contradiciendo? ¿Qué nos podrían compartir? Pues creo que, lo personal, creo que el temor
que se menciona aquí es precisamente el deseo de sujetarnos a la voluntad de Dios. El decir temor es sujetarnos a Dios, hacer su voluntad, y esto tiene que ver con, en el caso, retomando un poquito lo de Acaz, el pecado más grande de Acaz, tal vez como seres humanos a veces confiamos en seres humanos y terrenalmente, pero el pecado más grande es que dice que él confió, le hizo sacrificio a los dioses de Damasco. O sea, ahí ya está violando un mandamiento, ¿no? Que es no tendrás dioses ajenos. Cayó en la idolatría. En la idolatría. Luego, como no le respondió uno, se fue con los dioses de Asiria. Y ahí fue otro dios. O sea, le ofreció, y no solamente ofreció a ellos, sino que agarró de los elementos de adoración a Jehová, los usó para adorar a dioses ajenos. Entonces no tenía temor de Jehová. No se quiso sujetar. El temor tiene que ver con la obediencia, con la sujeción. No se sujetó a lo que Dios ya había establecido anteriormente en sus mandamientos. Entonces yo creo que el temor tiene que ver, los mandamientos son amor, ¿verdad? En esto se cumple la obediencia. O sea, el amor es igual a obediencia, y por eso entendemos que cuando amas a Dios, no realmente el temor, la obediencia viene por el amor, ¿verdad? Y de alguna manera no tienes que vivir mortificado, angustiado, porque fluye naturalmente, ¿verdad? Entonces, es lo que yo percibo y mi forma muy personal de ver este punto, ¿no? Perfecto. Marcos. El temor no es solamente una emoción, es una decisión. Cada quien decide a qué temerle, ¿verdad? Y hay que temerle a lo correcto, ¿verdad? Es cierto, tenemos que temer a alguien que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Recordemos que el temor no es eso que nos da miedo, no estamos hablando de ese tipo de temor. Que queremos huir de eso. Exactamente, no estamos hablando de ese temor, sino el temor de respeto, ¿verdad? El temor de respeto, y ese temor, el único que lo merece es Dios. ¿Por qué? Pues ¿por qué debo de temerle? Porque Él me ama, ¿verdad? Y Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y eso fue el problema de Acaz, ¿verdad? Que él debió de haberle tenido temor a Dios por respeto, porque él estaba al tanto de él quería lo mejor para él, para su reinado, para su pueblo, y sin embargo no lo hizo. Vemos en una parte que Acaz, cuando Dios le pide, ahí mismo en Isaías 7, que le pide una señal, Acaz no le quiere pedir, ¿no? Porque dice, yo no quiero molestar al Señor. Eso podría ser aparentemente una especie de temor, de respeto, pero la verdad es que él, en la lección anterior lo vimos, al final de cuentas, Acaz lo que no quería era una relación con Dios. Entonces, el tener este clase de respeto, de adoración, puede ayudarnos entonces a sobreguardarnos. ¿Tú qué piensas, David? ¿Tú crees que el tener temor de Dios nos puede librar de peligros que puedan ser inminentes en nuestra vida? Yo creo que sí, definitivamente cuando nosotros tememos a Dios, le obedecemos. Y el obedecerle nos ayuda a nosotros. He escuchado a gente que dice, bueno, es que el obedecer los mandamientos y hacer esto y cumplir aquello y no hacer esto. Sin embargo, si nosotros nos pusiéramos a analizar detenidamente lo que Dios nos dice que no hagamos, nos daríamos cuenta de que todo es por nuestro bien, que a final de cuentas, si yo obedezco, si yo temo a Dios y guardo sus mandamientos, el más beneficiado voy a ser yo mismo, porque me voy a evitar situaciones. Y también, bueno, muchas veces hemos escuchado de personas que dicen, ay, si tan solo hubiera hecho caso de lo que Dios dice, si tan solo hubiera obedecido. Lamentablemente, creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que al menos en alguna ocasión no hemos obedecido, y cuando nos hemos dado cuenta y reaccionamos, decimos, bueno, ¿cómo me hubiera evitado tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia si tan solo hubiera obedecido? Sí, lamentablemente ese si tan solo se aplica para el rey Acaz, porque él le tuvo temor a quien no debía tenerle temor, en este caso a los asirios, que lo llevó a aliarse con Tiglat-Pileser, y lamentablemente no buscó
la amistad de Dios. Él buscó, lamentablemente, ahí dice la lección, ¿verdad? Incluso el poder de los demonios, porque estos ídolos eran literalmente pues demonios y idolatría que iba en contra de Dios, que no lo pudieron salvar. Al final nos damos cuenta que la historia termina acá hablando de un fin deshonroso. No lo quisieron enterrar incluso con los reyes. No, los reyes. No lo quisieron porque era una vergüenza para el pueblo, y buscó la ayuda en el lugar equivocado en vez de buscar la ayuda en el poder de Dios. Él tomó decisiones incorrectas. En otras palabras, esta lección nos dice que ni por las buenas ni por las malas se entendió. Ahora, yo a veces me pregunto, ¿será que yo seré como Acaz en ocasiones? Yo quisiera que termináramos hoy con un último consejo que le dan nuestros amigos que nos están siguiendo, de cómo poder evitar caer en ese camino del rey Acaz y aprender, aunque sea por las malas. Abby, quisieras dar algún consejo a nuestros amigos? Sí, bueno, yo creo que lo más importante que nosotros debiéramos de tomar en cuenta es que todo lo que Dios nos dice es por nuestro bien. Así que en cada momento, en cada situación que nos encontremos en una situación en la que hay que tomar una decisión, tomar en cuenta los consejos de Dios, lo que dice su palabra, y saber que lo que decidamos, sea por lo bueno o no decidamos hacer lo correcto, todo va a tener consecuencias. Entonces, estar conscientes de eso y saber que todo lo que Dios nos dice y nos pide es por amor y por nuestro bien. Excelente, gracias. Emanuel. Bien, yo que podría decir lo siguiente: realmente en este tiempo, cuando hay mucho temor de lo que está sucediendo alrededor, podemos buscar en el lugar equivocado. Y buscar en el lugar equivocado, tal vez pensar en que yo voy a consultar a un hechicero, a un espíritu, al zodiaco o el horóscopo, o tal vez algo que sea una fuerza de adivinación, tal vez, yo no sé, ante una necesidad, ante una enfermedad, ante algún quebranto financiero. Ir al lugar equivocado y olvidarse de Dios puede ser el mayor fracaso de tu vida. En el caso de Acaz nos enseña de que él hizo a un lado a Dios, aunque Dios lo buscó a través del profeta Isaías y le insistió: consulta a Jehová. Sin embargo, él lo desechó. Yo creo que tenemos muy claro que Dios es la opción primaria, es el primer lugar donde tú debes de buscar, donde nosotros debemos de buscar en cualquier necesidad que te angustie, en cualquier quebranto, en cualquier depresión. Él es el primer lugar que tú tienes que buscar. Así que eso es lo que puedo yo aprender y extraer de esta enseñanza, ¿no? Excelente, excelente. Gracias. Y Marcos, tus últimas palabras. Muy bien, claro que sí. Dios está esperando que tú lo busques a Él como la única opción. Él te ama, ¿verdad? Y no tienes que tener temor a los hombres que matan el cuerpo, ¿verdad? Busca a Dios, porque en su grande amor Él te va a dar lo que tú necesitas, ¿verdad? En estos momentos difíciles que nos tocó pasar el 2020, a muchos se nos ha enfriado el amor hacia Dios. Y yo quiero invitarles a que busquemos a Dios. La misma Biblia lo menciona: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y Dios está allí y pronto vendrá. Y Él quiere lo mejor para ti. Así que yo te invito a que reflexiones sobre la vida de Acaz y decidas no vivir la vida de Acaz, ¿verdad? Mejor busca a Dios en este momento. Muchísimas gracias. El mensaje final de Isaías entonces es: no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. Agradecemos mucho la presencia de ustedes, ha sido muy valiosa. Y bueno, gracias por todos sus comentarios. ¿Les parece bien si terminamos entonces con una oración? Y Emanuel, ¿puedes despedirnos en oración? Te damos gracias, Señor, nuestro Padre, porque en un momento tan crucial como el que está viviendo la historia de este mundo, no tenemos nada que temer cuando
sabemos que tú estás siempre prestos para ayudarnos. No tenemos que angustiarnos porque tú eres siempre la primera opción e insistes en buscarnos, Señor. Antes que nosotros pensemos cualquier lugar, cualquier persona, por muy sabia que parezca, o cualquier espíritu, tal vez cualquier ser espiritual, por muy conocido que sea, Señor, sabemos que tú eres el único lugar donde podemos estar seguros. Amén, Señor. Por favor, Señor, que la historia de Acaz sea una lección oportuna para nuestra vida. Danos tu bendición y gracias por tu palabra. Bendice a nuestros amigos que están conectados donde quiera que estén, a los que están viendo esta transmisión, que tu bendición les acompañe donde quiera que se encuentren. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Apreciados amigos, apreciamos su valiosa presencia en el repaso de esta lección. Por favor, comparte la lección, comparte la transmisión para que otros también sean beneficiados como tú lo has sido. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, miles de bendiciones.